tardes, Dios les bendiga. Les saludamos desde aquí, desde Tierra Prometida, aquí en la ciudad de San Juan, en el condado de Hidalgo, aquí en el estado de Texas. Les saludamos, le damos las gracias por estar con nosotros a través de esta plataforma. Queremos compartir una palabra del Señor, así es que le doy los saludos, el abrazo de toda nuestra iglesia, Tierra Prometida. Bienvenidos a este mensaje, a esta palabra del Señor para este día especial. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes y está en el libro de Josué, en el capítulo número 3, el versículo 1. Josué capítulo 3, versículo 1. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en este día que tiene por título Antes de pasar el río. Antes de pasar el río. Y esta palabra va a buscar darnos luz a través de lo que el Espíritu de Dios nos muestre, nos revele acerca de qué sucedió antes de que Josué y todo el pueblo pudieran cruzar hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Cuál fue el ambiente espiritual? ¿Qué es lo que se provocó antes de una travesía tan importante que llevaba al pueblo de Israel con su líder Josué al cumplimiento de la palabra para entrar a Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel? Así es que dice Josué capítulo 3, bien digo, verso 1, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Setim y vinieron hasta el Jordán. Fíjese, dice la Biblia que Josué se levanta por la mañana y todo el pueblo junto a él se trasladan a Setim y ahí vinieron hasta el Jordán. Pero mire qué interesante este, dice: y reposaron allí antes de pasarlo. Qué increíble lo que dice la palabra del Señor, porque está hablando de Josué, el líder natural, el sucesor de Moisés, que por la mañana, antes de una gran travesía, toma al pueblo y van hasta las orillas del río Jordán antes de pasar a Canaán, y dice que allí tuvieron una actividad especial. Dice la Biblia que allí reposaron antes de pasarlo, es decir, antes de cruzar el río, antes de pasarlo, antes de pasar espiritualmente hablando de la promesa al cumplimiento. La Biblia dice que Josué y el pueblo reposaron, es decir, de alguna manera el pueblo tomó un descanso, el pueblo se tomó un tiempo libre, un break especial para tal vez recobrar fuerzas, tal vez para recordar todo lo que tuvieron que pasar antes de cruzar a la tierra de la bendición, donde Dios ciertamente les había prometido que iba a fluir la leche y la miel. Por eso este mensaje, que tiene por título Antes de pasar el río, viene a darnos impresiones de qué es lo que sucedió en ese momento. Escuchen lo que tengo para decir. Es impresionante ver cómo antes de una travesía tan importante como cruzar el río Jordán, Josué y el pueblo reposaron antes de hacerlo. Qué increíble, porque se supone que cuando alguien está pasando de la promesa al cumplimiento, le gustaría que los tiempos se aceleren, es decir, entre más rápido yo llego al cumplimiento, mucho mejor para mí, mayor satisfacción, de alguna manera me siento mejor, de alguna manera estoy más satisfecho espiritualmente hablando, porque el tiempo de la promesa se termina y entro directamente al tiempo del cumplimiento. Pero la Biblia dice que antes de entrar a la tierra de la bendición, al cumplimiento, Josué y el pueblo se toman un tiempo para reposar, para descansar antes de cruzar el Jordán. Y fíjese que me llama mucho la atención, porque situando esta palabra en un escenario actual, nosotros estamos aquí en la ciudad de San Juan, aquí en el condado de Hidalgo, aquí en Texas, y a mis espaldas, a unos 20-25 minutos, está México. Es decir, es una zona fronteriza. Es una zona donde estamos literalmente pegados con el país de México. Y fíjese que la frontera natural es el río, un río que separa las dos naciones. Y fíjese que mucha gente que viene desde México y desde Centroamérica y algunos mucho más allá del sur, traen el sueño que se llama el sueño americano, que es llegar a un lugar como los Estados Unidos, donde supuestamente la vida cambia, donde supuestamente todo mejora, supuestamente donde los sueños se cumplen. Pero antes de llegar por esta frontera, en este lado sur, es necesario
necesario cruzar el río. Y muchos tienen la esperanza que al cruzar el río algo nuevo suceda. Y yo traigo esta ilustración para que esta palabra entre en su espíritu, porque me imagino que Josué y el pueblo tenían la esperanza de cruzar el río y que al otro lado del río todo comenzara a cambiar, la promesa se cumple, las cosas que estaban en el ambiente espiritual flotando comienzan a ser tangibles y algo nuevo comenzaría a pasar simplemente al momento de cruzar el río. Pero antes de cruzar el río, la Biblia dice que reposan, que descansan. La palabra reposar tiene muchos sinónimos, tiene como sinónimo descansar, tiene como sinónimo parar las actividades. Es decir, la palabra reposar es como una palabra que no está bien ubicada ahí, pero si la Biblia lo dice es porque algo tiene de importancia para usted y para mí. Estoy seguro que muchos que están mirando, que van a estar mirando este video, que van a estar mirando este mensaje, van a sentir en su espíritu que antes de alcanzar la gran promesa es necesario un tiempo para reposar. Una travesía, escúcheme bien, tan relevante requirió de descanso previo antes de lograr el éxito. El Jordán representaba la entrada a una nueva vida, una vida prometida a toda una generación. Y fíjese, elementos que van engrandeciendo este mensaje. No es solo una promesa para un hombre. Podríamos haber dicho, o la Biblia pudo haber dicho, que Josué iba a cruzar el río y por lo tanto necesitó reposar. Pero la Biblia dice que Josué y todo el pueblo, es decir, se está por cumplir una promesa para todo un pueblo, para toda una generación. Y antes de cruzar necesitan reposar. Insisto en ese detalle y quiero que usted ponga ahí sus oídos espirituales en este gran detalle. El pueblo necesitó reposar. Fíjese, lo curioso es entender ese alto. ¿Cómo es que existió el tiempo para descansar? Y vuelvo un poquito para atrás y hablo de lo que hablé hace unos minutos al comienzo de este mensaje. Cuando yo estoy a punto de alcanzar el cumplimiento de mi promesa, la lógica es que quiera que los tiempos se aceleren. Es como cuando alguien está a punto de cumplir años y faltan 3 o 4 días, el deseo interior, aunque a veces no se demuestra, es querer que el día del cumpleaños llegue, porque va a haber celebración, porque va a haber fiesta, porque va a haber pastel, porque va a haber regalo, porque va a haber júbilo, porque van a haber reencuentro. El día del cumpleaños significa mucho, entonces la lógica es que se quiera apurar el tiempo para que el día llegue. En este contexto bíblico, yo creo en mi espíritu que Israel estaba deseoso de terminar la larga travesía en el desierto y llegar a Canaán, donde estaba la promesa. Por lo tanto, no era muy lógico, espiritualmente hablando y también naturalmente hablando, que eso se tardara unos días más. No era lógico que hubiera un reposo. ¿Cómo es que se produjo un alto para tomarse un reposo y luego cruzar el río y alcanzar la promesa? Y aquí va la primera bombita espiritual en este mensaje. Creo que todo éxito sobrenatural, creo que toda proeza sobrenatural, creo que todo alcance de una promesa sobrenatural requiere estrictamente un tiempo de reposo dictado por Dios. Así que de alguna manera yo estoy a través de este mensaje hablándole a usted que está en su casa, que está en su trabajo, que tal vez está por ahí escuchando en algún rincón, en alguna ciudad del mundo, en algún país del mundo, escuchando este mensaje. Yo le estoy diciendo a usted que antes de alcanzar algo grande, antes de una gran proeza, la lógica de Dios es meternos en un tiempo de reposo. Meternos en un tiempo de descanso donde tal vez tú y yo podemos pensar las cosas, donde tú y yo tal vez podemos meditar de mejor manera las cosas, donde tal vez tomemos el tiempo justo para el descanso. Fíjense que la Biblia dice que van a cruzar un río, es decir, no era una proeza tan fácil, no era tan facilito. Para los más estudiosos saben que el río Jordán ciertas épocas tenía una corriente alta, es un río muy barroso con mucho lodo, es decir, no era llegar y cruzar, se necesitaba un tiempo de reposo para analizar la próxima conquista. Y aquí va una palabra profética para usted. Antes de su próxima conquista necesita un tiempo de reposo donde Dios le va a mostrar el cuadro completo. ¿Qué es eso
pastor. Sí, muchas veces vemos solo una parte del cuadro, solo a veces vemos una parte del programa. Es como alguien que escucha una historia y solo escucha una parte sin saber que hay otra parte por contar. A veces necesitamos, para ver el cuadro completo, que Dios nos dé un tiempo de reposo para luego ir por la gran conquista. Profetizamos sobre ustedes de aquí, desde Tierra Prometida, aquí en el sur de los Estados Unidos, a través de este mensaje, profetizamos sobre usted que la gran conquista ya está a punto de suceder, pero antes Dios le quiere provocar un alto, un stop, un pare, como se dice allá en mi país, Chile, para que usted pueda reposar y luego siga a la gran conquista en su vida. No se desespere, lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. El Jordán representaba la entrada para una nueva vida. Me gustó cuando escribí eso, porque entendí que Josué y el pueblo no solo estaban cambiando de lugar geográfico, no solo estaban cambiando de una atmósfera a un escenario, sino que estaban yendo a una nueva vida. Y precisamente lo que Dios quiere para usted a través de este mensaje, provocar un cambio para que usted y yo podamos ir a una nueva vida. Pero antes de eso necesitamos un reposo, algo que Dios provoca. Dios nos está dando, escuche bien, en este tiempo, un tiempo de reposo antes de grandes travesías y decisiones. Fíjese, antes de hacer algo grande, antes de tomar una gran decisión, Dios tiene que intencionalmente provocar en nosotros un tiempo de reposo. Fíjese, yo vengo de un país hermoso que se llama Chile, que ya está al sur del continente americano, bien al sur, mucho frío, mucho tiempo de frío. Y cuando Dios nos habló a mí y a mi familia de ser transportados, de ser enviados a otra nación, como lo era México en un inicio y luego los Estados Unidos, Dios antes nos dio un tiempo de reposo para que pudiéramos analizar la proeza que Dios haría con nosotros. No es fácil ser cambiado de un lugar a otro, literalmente ser trasplantado de un lugar a otro requiere de mucho tiempo de analizar, de reflexionar y por sobre todo de tener reposo para tomar una gran decisión. Así es que aquí va la segunda bombita espiritual para usted. Antes de una gran travesía, antes de una gran decisión, usted y yo necesitamos que Dios nos provoque y a la vez aceptemos un tiempo de reposo para tomar las mejores decisiones. Increíble, ¿verdad? Necesitamos que Dios provoque un tiempo de reposo. Antes de venir nosotros oramos a Dios como siempre, pero también tuvimos un tiempo para hablarlo junto a mi esposa, junto a mis hijos, para entender que íbamos a ser llevados de una nación a otra, donde la lógica es que íbamos a tener una nueva vida. Nuevas costumbres, nuevas culturas, nueva forma de hablar, nueva forma de moverse, nueva forma de vivir, por decirlo de alguna manera. Y tuvimos un tiempo de reposo donde Dios nos ayudó a tomar las mejores decisiones. Así que si usted está a punto de tomar una decisión, escuche este mensaje, analícelo, porque la mejor forma de tomar una gran decisión es permitiendo que Dios le ministre un tiempo de reposo. El reposo, escúcheme bien, asegura la tranquilidad para continuar. Aquí divido el mensaje en dos. Aquí cierro esta primera parte donde quiero situarlo en lo que estaba sucediendo con Josué y con el pueblo. Y cierro diciendo esto: el reposo va a asegurar la tranquilidad para continuar. Mire, se me viene a mi mente cada vez que tú y yo corremos, cada vez que tú y yo corremos, entrenamos, aunque la verdad yo no lo hago mucho y se nota, pero cuando tú y yo corremos, cuando entrenamos, cuando literalmente salimos a correr, hay un tiempo para acelerar, hay un tiempo para bajar el ritmo, pero también hay un tiempo donde hay que frenar, donde hay que reposar, donde hay que parar unos minutos, donde hay que tomar aire, tal vez un poco de agua, tal vez sentarse unos minutitos, seguir elongando, seguir
yo hace tiempo que no hago ejercicio, pero me hace falta, pero me imagino y me acuerdo cuando lo hacía y necesitamos ese reposo. ¿Y para qué es ese reposo? No para terminar la actividad completa, sino para tener la tranquilidad para continuar. Fíjese, hay historias que están hechas en parte. La historia de Israel está hecha en parte marcada por hechos increíbles de parte de Dios, pero también por un pueblo que tuvo que aprender a vivir las velocidades de los tiempos de Dios. Y miren para dónde voy. Muchas veces tú y yo nos equivocamos porque no aprendemos a vivir las velocidades de los tiempos de Dios. No hemos llegado a calibrar, no hemos llegado a entender que todo lo de Dios se mueve a velocidades que componen sus tiempos. Son como melodías. Y Dios va estableciendo velocidades en sus tiempos. ¿Sí? Tú y yo sabemos que la palabra dice que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y sabemos que Dios tiene tiempos especiales donde un hombre y una mujer de Dios como tú y como yo necesitamos aprender a leer esas velocidades de los tiempos de Dios. Y hay tiempos de Dios donde Dios nos frena, donde Dios dice stop. Donde Dios dice alto, donde Dios dice para un poco, donde Dios dice si no paras no puedes ver mi mano trabajando. Si no tienes un reposo no puedes ver como yo lo hago. Si no aceptas el reposo no podrás tener tranquilidad para seguir. Vuelvo a la carrera, así como cuando antes yo corría hace mucho tiempo y necesitaba un descanso porque comenzaba un ahogo, porque mi cuerpo comenzaba a manifestar fatiga muscular, fatiga física. Necesitaba reposar un instante, beber un poco de agua, sentir la brisa del lugar donde yo estaba desarrollando la actividad para tener tranquilidad y así tener fuerzas para continuar. Espiritualmente hablando, estoy profetizando sobre gente que está mirando y oyendo este mensaje en algún lugar del mundo, en algún lugar de Chile, en algún lugar de Colombia, en algún lugar de Ecuador, en algún lugar de México, en algún lugar aquí en los Estados Unidos, está mirando y está oyendo esta palabra. Yo le estoy diciendo de parte del Señor y por la autoridad del cielo que Dios te está diciendo: haz un alto, haz un reposo, tranquilízate, descansa para que luego puedas continuar con mayor fuerza. Lo que viene para ti no es una cuestión menor, lo que viene para ti no es una cuestión pequeña. La conquista que traes en mente, lo que Dios trae para ti es grande y glorioso, y tú y yo necesitamos, aleluya, necesitamos mucha tranquilidad, un reposo antes de seguir avanzando y continuar a tomar el cumplimiento de la promesa. Hay un pueblo llamado Israel, hay un líder llamado Josué que tienen una proeza por delante. ¿Cuál es la proeza? La proeza, apóstol, cruzar el Jordán. ¿Qué significa cruzar el Jordán? Significa ir a una nueva vida, significa salir de la promesa y entrar al cumplimiento. Pero increíblemente, ante nuestras intenciones, si hubiésemos estado ahí, estoy seguro que muchos de nosotros hubiésemos cruzado ese río de buenas a primeras, sin preocuparnos, sin analizar, sin la tranquilidad necesaria. Pero Dios los sitúa a las orillas del Jordán para que tengan un tiempo de reposo. Y hemos estado concluyendo en esta primera parte, cuando llevamos algunos minutos de mensaje, hemos estado concluyendo o hemos estado sacando la conclusión que necesitamos un reposo para seguir adelante con mayor tranquilidad y seguridad. Ahora mire qué increíble. Josué y el pueblo emprenden el camino a la gran travesía. Ellos establecen un reposo a las orillas del Jordán. Y tengo tres cosas para decir y ya con eso voy a terminar en un ratito más. Número uno, en esta gran conquista, que se pone por delante a Josué y al pueblo antes de pasar el río. Número uno, no cruzas un río sin antes conocer
la orilla. Ay, ay, ay. No cruzas un río sin antes conocer la orilla. Eso se llama sabiduría ante el desafío. Sabiduría ante el desafío. Dice, toda travesía depende del conocimiento de esta. Todo éxito depende de cuántas veces sacaste lección de las derrotas. Ay, ay, ay. Para que haya un éxito, necesariamente antes debió haber muchas derrotas. No se conoce el éxito sin antes haber estado en el terreno de las derrotas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque antes de cruzar el río, la Biblia dice que Josué y el pueblo tienen un reposo a las orillas. Yo creo que la gente que estaba ahí, el mismo Josué, en el reposo no solo descansaron, no solo tomaron fuerza, no solo dijeron, wow, al otro lado está el cumplimiento. No, yo creo que en ese tiempo de reposo, yo creo que Josué fue bastante inteligente, yo creo que el pueblo fue bastante sagaz en analizar qué era lo que estaba al frente de ellos. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que todo éxito se logra a través de aprender o de poder discernir el desafío que tengo por delante. No se alcanza el éxito si yo primero no entiendo el desafío que tengo por delante. Yo creo que Josué e Israel analizaron qué era lo que estaba frente a sus ojos. Escúcheme bien, es tiempo de que tú y yo, en medio del reposo que estamos viviendo, podamos sacar conclusiones de la proeza, del desafío que está por delante. Hay desafíos que nos ganan solamente porque no tenemos la capacidad de entender lo que está al frente de nosotros. No se cruza un río sin antes conocer la orilla. Fíjese, cuando usted está en un lago, en un río o en el mar, usted no entra directamente al agua. Siempre hay una reacción que la hacemos desde pequeños, instintiva creería, que es antes de cruzar, tratar de con el pie tocar el agua. Muchos comienzan a dar un paso para ver qué tan hondo está. No conozco a nadie, o tal vez sí por ahí hay, amigo de la imprudencia, que literalmente entre corriendo y se arroje al agua, al río, al lago, al mar, porque no sabe lo que hay, no sabe la profundidad, no sabe si hay algún obstáculo, no sabe si hay algo peligroso. Entonces el reposo, yo creo que le permitió, antes de cruzar el río, a Josué e Israel de saber lo que había en la orilla. Antes de lanzarte por algo grande, necesitas tener el reposo para analizar qué es lo que hay, aprender de los errores. Conocer tu enemigo te ayuda a detectar sus debilidades. Fíjese, ahí me estoy metiendo en otro campo. Muchas veces tenemos enemigos que nos enfrentan y tú y yo vamos a la batalla, vamos a la pelea sin analizar cuáles son sus debilidades. Antes de reconocer las fortalezas de un enemigo, necesitamos primero determinar sus debilidades. Lo mismo en el río. Yo creo que cuando les dio el reposo, Josué e Israel analizaron que había en la orilla. Oh, sí, mira, por este lado está mejor pasar. Yo sé que no lo dice la Biblia y muchos van a decir, herejía, crucifiquémoslo, lapidémoslo. Pero yo estoy diciendo algo que la lógica dice que debió ser cierto. Antes de cruzar, escúcheme bien, no iba a pasar solo un hombre, sino que iba a pasar todo un pueblo, hombres, mujeres, ancianos y niños. Y antes de cruzar, yo estoy seguro que debieron analizar lo que había en la orilla antes de meterse al agua profunda. Escúcheme bien, aquí hay otra palabra profética para usted. Antes de entrar a agua profunda, es necesario conocer la orilla. Es necesario saber qué hay más adelante para que en medio del reposo, mi reposo sea provechoso. Piense eso ahí un minutito. Antes de
cruzar, antes de meterme en un desafío, antes de embarcarme en algo grande, necesito saber cuáles son los pros y los contras, cómo está la orilla, tendrá mucha piedra, será resbaloso, será que al fondo tiene solo lodo, en cuántos metros más aumentará la profundidad del río. Yo creo que todo eso hicieron en el reposo. Escúcheme bien, si usted tiene oídos espirituales, reciba este mensaje que le está diciendo en este día especial. Le está diciendo a usted que antes de cruzar el río, antes de meterse en una gran travesía, es necesario aceptar el reposo de Dios para analizar lo que trae la orilla. Número 2, no cruzas el río sin algunos elementos. Mire lo que dice el verso 2 al 4, dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, que representa la presencia de Dios, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, nunca habían cruzado el río, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos, no os acerquéis a ella. Fíjese, no se puede cruzar un río espiritual del que estamos hablando sin antes tener ciertos elementos. La Biblia dice que fue necesario el arca del pacto y los sacerdotes para que indicaran el camino al pueblo, porque la Biblia dice claramente: porque ustedes nunca han andado por este camino. Ay, 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 qué buena palabra. Cuando estamos avanzando en este mensaje, qué buena palabra. Toda nueva travesía requiere de elementos que nos den seguridad en el nuevo camino. ¿Y dónde está la fe? Sí, la fe es un elemento importante, pero aquí la Biblia dice que habían 2 elementos. Si hubiera más gente, diga conmigo 2 elementos, pero 2 elementos claves. ¿Cuáles son los 2 elementos? Número 1, el arca del pacto, la presencia de Dios. Toda gran travesía, todo gran desafío necesita de la presencia de Dios. El segundo gran elemento son los levitas sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos sabían el camino donde debían ir. La Biblia dice síganlos, porque ellos saben por dónde. Ellos saben el camino. Ustedes no han pasado nunca el río, pero ellos ya saben, ya han sido iluminados, ya les ha sido revelado cuál es el camino a seguir. Siempre en una travesía, siempre en un desafío, hay elementos importantes para considerar. Número 1, Dios. La presencia de Dios, dice la Biblia, debía ir ahí adelante a través del arca del pacto. Por eso, escuche bien, la importancia de considerar lo que tenemos y también ir renovándonos. ¡Wow! Me está gustando esta palabra y espero que usted, mientras la esté mirando y oyendo, pueda sentir que Dios le está hablando. Escúcheme, no cruzar el río o no se cruza un río sin algunos elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Los elementos eran la presencia de Dios que estaba ahí, manifestada a través del arca del pacto, y los levitas sacerdotes que sabían el camino. Escuche, mire lo que le voy a soltar en este día. Siempre necesitamos, número 1, de Dios. Siempre. Estoy hablando de Josué y el pueblo. Están a punto de cruzar el Jordán, van a un cambio de vida, van del cumplimiento a la promesa, pero antes de eso necesitan conocer la orilla. Siempre es necesario conocer la orilla. Número 2, necesitan de elementos puntuales: el arca del pacto y los levitas. ¿Por qué el arca del pacto? Porque el arca del pacto señalaba la presencia de Dios con ellos. Número 2, los levitas sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos conocían el camino. Y aquí va lo que tengo que profetizar sobre usted. Tú y yo necesitamos en este tiempo de reposo de la presencia de Dios, pero también necesitamos de alguien que sepa cuál es el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? En el reposo, Dios te va a mostrar quién es la persona, quiénes son las personas que conocen el camino correcto para ir al otro lado del río. ¡Wow! ¡Qué increíble! Siempre
Vamos avanzando en este mensaje. Número 1, entonces, para cruzar el río yo necesito conocer la orilla. Y número 2, para cruzar el río necesito de elementos especiales, específicos, de algunos elementos que no pueden cambiar. En la Biblia parece que era el arca del pacto y los levitas sacerdotes que conocían el camino. Y volvemos a profetizar que tú y yo necesitamos de la presencia de Dios, pero también necesitamos de gente que conozca el camino. Fíjese, ya estoy cerrando, ya estoy terminando y ya puedo entender que Dios nos está hablando de cómo cruzar el río. Fíjese, y nos está diciendo que antes de cualquier cosa grande necesitamos entender que estamos frente a una proeza, a un desafío que requiere reposo. Y en ese reposo puedo señalar algunas cosas importantes. Ya he señalado 2. No puedo cruzar el río si antes no conozco la orilla. Número 2, no cruzas el río sin algunos elementos. Y número 3, en ese reposo soy preparado para alcanzar el éxito. Fíjese que hay gente que no le gusta la palabra éxito dentro de la iglesia. Hay gente que dice, no me gusta mucho. Es como algo que viene desde afuera, porque lo nuestro se llama bendición. Y fíjese que yo buscando un poquito algunos términos de bendición o significados, uno de los significados de la palabra bendición es tomar ventaja. Y cuando yo digo tomar ventaja, literalmente entro en el segundo término, que es éxito. El reposo me prepara, o es donde me puedo preparar para el éxito. El verso 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¡Qué increíble! El pueblo y el líder que estaban desafiados, porque al frente estaba el río y había una nueva vida y había el traspaso espiritual desde la promesa al cumplimiento. Ahora la Biblia dice que no tuvieron problema en pasar, incluso pasaron en seco, porque se cumplieron los estándares espirituales de Jehová de los ejércitos. Pasó el arca, pasaron los sacerdotes y pasó el pueblo. Éxito total. Lo que yo veo aquí en la palabra es un éxito total, porque un pueblo que fue esclavo caminó por el desierto confiando en una promesa, donde generaciones fueron exterminadas en el desierto, donde incluso su líder Moisés no pudo entrar a esa bendición, solo tuvo que mirarla, solo se tuvo que conformar con mirar. ¡Qué increíble! Un pueblo que tuvo que atravesar el desierto, donde en sus primeros días se quejó, donde el Dios Todopoderoso lo proveyó de codornices, de maná, del sustento diario, donde Jehová de los ejércitos lo libró de todo lo malo, como lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Entonces ahora el pueblo estaba frente al río, era el momento top, era el momento de fama, era el momento del cumplimiento a la promesa, era el momento donde todos saltaban, y Dios le dice: reposen ahí y analicen y piensen y estén tranquilos, prepárense. Y hemos llegado a concluir que eso fue trascendental para que el éxito llegara, porque la Biblia dice en este versículo 17, en la parte final: y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo es? Yo me pregunto, ¿cómo es desde aquí del sur de los Estados Unidos? ¿Cómo es que todo un pueblo puede pasar un río en seco? ¿Dónde se fue el agua? ¿Qué pasó con el lodo? ¿Dónde quedaron las piedras? ¿Dónde quedó el obstáculo? Y eso es lo que estoy profetizando sobre ti. Llegó el tiempo donde te vas a olvidar del agua, donde te vas a olvidar de las piedras, donde te vas a olvidar de los obstáculos, porque Dios ya te selló, Dios te preparó para un éxito que tiene que ver con cruzar un río a la manera de Dios. Recibe el descanso, reposa, espérate, quédate tranquilo.
En Chile diríamos, aguántate un poco, po. Frénate un instante, analiza, vas a cruzar y al otro lado no hay algo menor, hay algo mayor. Al otro lado está el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Hay gente que va a estar mirando este video, hay gente que va a estar mirando este mensaje, hay gente que va a estar en algunos lugares diciendo esta palabra es para mí, la va a volver a escuchar una y otra vez porque está sintiendo en este día especial desde el sur de los Estados Unidos que el éxito llega cuando tú y yo nos preparamos en el reposo. Toma fuerzas, piensa, busca la solución. El pueblo a través de las instrucciones de Dios pudo pasar el Jordán en seco. Los sacerdotes cumplieron su cometido y su función. La travesía fue un éxito. El reposo los preparó para un tiempo de victoria. Yo le estoy hablando a los inquietos, a los que dicen ¿cuándo será el día? A los que dicen ¿y cuándo veré la gloria? A los que dicen ¿y cuándo será el día bueno? Yo me estaba llenando solo de día malo. ¿Cuándo será el día bueno? Yo le estoy hablando a gente que está diciendo ¿y cuándo yo voy a obtener una victoria? Una aunque sea, como decían por allá por Chile, más que sea. Y yo le estoy respondiendo en este día, a través de este mensaje y a través de la palabra. La Biblia dice que el pueblo le tocó reposar. Josué y el pueblo llegaron hasta la orilla, reposaron. Y yo creo en mi espíritu, y espero que usted también, que el pueblo analizó. Dijeron, por aquí vamos a cruzar. Y vinieron las instrucciones. ¡Ey! Que vaya primero el arca del pacto. Después los levitas sacerdotes. Siguieron las instrucciones. La historia tiene un final feliz. Diga conmigo final feliz. Ahí donde usted está, diga conmigo final feliz. Éxito, victoria, victoria y victoria. El pueblo cruzó en seco un río. Un río fue secado para que todo un pueblo pasara. Ahora, yo no quiero llevar una reflexión y no quiero dar datos que resulten o parezcan ilógicos, pero era todo un pueblo, no era poca gente, eran muchas familias, todo un pueblo que venía migrante cruzando desde el desierto, desde el dolor a la tierra de la bendición. Estaban pasando del dolor a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y aquí cierro con esto. Yo estoy profetizando sobre usted que usted está pasando hoy de la tierra del dolor a la tierra donde fluye la leche y la miel. De la tierra de la infelicidad a la tierra de la felicidad. De la tierra donde había lamento a la tierra donde hay baile, donde hay gozo. Usted está siendo transportado por Dios, está cruzando un río imaginario, espiritualmente hablando, donde usted está pasando de la promesa al cumplimiento, del dolor a la alegría, de la enfermedad a la sanidad, de la escasez a la abundancia. Estamos soltando una palabra a esta hora del día, desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos. Recíbala de parte de Dios. Ahí en el lugar donde usted está, levante su mano derecha y oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta palabra. Declaramos, Señor, a través de la autoridad que nos diste. Levante su mano derecha, cierre sus ojos. Esa autoridad que nos diste, Señor, delegada a cada uno de nosotros. Soltamos la palabra y oramos para que esta palabra, este mensaje, traiga fruto abundante sobre todos aquellos que lo miren y oigan hoy, mañana, los próximos días, las próximas semanas. Declaramos, Señor, en este año 2020, que es nuestra mejor temporada, a pesar de los pesares. Soltamos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ministra, sana, restaura, restablece. Que sea una temporada de evolución, una temporada de éxito. Se acaben las derrotas, Señor, y venga el éxito espiritual, las bendiciones, como dice Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones nos alcanzarán. Señor, como dice el Salmo, que el bien y la misericordia, Señor, estén con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperen nuestros próximos mensajes. Le damos gracias, nos despedimos desde aquí, desde Tierra Prometida, aquí en el sur de los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de San Juan, en el
el estado de Texas. Bendiciones, un abrazo, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bye.